Dios les bendiga, queridos hermanos de la iglesia Elohim, un encuentro con Dios. Es un gusto poder saludarles en esta hermosa tarde, esperando que este tema que hemos preparado para ti, que hemos titulado como La Mentira, pueda ser de gran bendición para tu vida y también para tu familia. Pero ¿qué te parece si cierras tus ojos ahí donde te encuentras y antes de comenzar oramos a Dios para que sea Él hablando a tu vida y hablando a tu corazón? Vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias. Gracias por la oportunidad que nos das una semana más de poder transmitir tu palabra a través de este medio. Esperando, Señor, que aquella persona que esté escuchando pueda, Señor, sentir verdaderamente que esta palabra proviene de ti para su vida. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Prepara las mentes para entender tu palabra, pero sobre todo prepara los corazones para ser entendidos y para ser hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te voy a invitar a que abras la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 22. Y dice la palabra de esta manera: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Te lo voy a repetir. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Cuando hablamos de mentiras, se me viene a la mente la historia que nos contaban en la primaria, una historia de aquel pastorcito y sus ovejas. Esa historia nos cuenta que aquel pastor andaba con sus ovejas en el campo y de repente empezó a gritar: ¡ahí viene el lobo! ¡ahí viene el lobo! Entonces el pueblo salió corriendo y fue al campo donde estaba el pastor y estaban las ovejas. Cuando llegaron ahí, el pastor empezó a carcajearse, empezó a reírse de todos porque sabía que los había engañado. Aquellas personas, el pueblo empezó a retirarse enojado, frustrado, engañado, con un sentimiento de haber sido engañados por el pastorcito. Al poco rato nuevamente el pastorcito vuelve a gritar por segunda vez: ¡ahí viene el lobo! ¡ahí viene el lobo! El pueblo sale nuevamente corriendo. Va nuevamente. Y cuando llegan al campo donde están las ovejas y donde estaba el pastorcito, se dan cuenta de que les estaba mintiendo. Se dio cuenta de que empezó a reírse, empezó a carcajearse porque sabía que los había engañado. Pero la tercera vez fue diferente. La tercera vez aquel pastorcito empezó a gritar: ¡ahí viene el lobo! ¡ahí viene el lobo! Pero ya no era mentira, ahora era verdad. El lobo se estaba queriendo llevar a sus ovejas, pero el pueblo solamente escuchaba, pero ya no le hacía caso porque sabía que ya una vez le había mentido y sabía que la segunda vez era mentira, así que ya no sabían si creerle o no. Lo tomaron como mentiroso. Aquel pastorcito entendió a la mala. Entendió, ya sin tener sus ovejas, de que mentir tenía sus consecuencias. El día de hoy quiero hablarte de ese comportamiento que muchos tienen, tal vez siendo cristianos o tal vez no siendo cristianos. Es un comportamiento humano, una tendencia de mentir. Y lo vamos a ver a través de dos perspectivas: la perspectiva psicológica y la perspectiva bíblica. Y nos daremos cuenta de que no es tan diferente el comportamiento humano visto desde la perspectiva de la psicología, y no es muy diferente a la perspectiva que nos muestra la Biblia. La mentira es una expresión que resulta contrario a la verdad, a lo que se sabe, a lo que se piensa o se cree. Hay un comportamiento de la mentira que dentro de la psicología lo han llamado mitomanía o pseudología. ¿Qué quiere decir esto? Que es un término que se ocupó dentro de la psicología para nombrar el comportamiento de los mentirosos. Y fue descrita por primera vez en 1891 por Anton Delbrueck. Mitomanía, entonces quiere decir que es el comportamiento de los mentirosos. ¿Cuántos mitómanos habrá en las congregaciones? ¿Cuántos mitómanos habrá en las iglesias? El día de hoy estaremos atendiendo este punto. Pero hay algunos datos interesantes de la mentira.
Algunos datos que la psicología nos arroja. Y hoy vamos a atender a través de sus puntos. Número 1, nos dice la psicología, las personas empiezan a mentir a partir de los 3 años aproximadamente. Este estudio nos enseña que aquel bebé que empieza a crecer, empieza a observar el mundo, a la edad de 3 años empieza a tener una noción cognitiva de las cosas, una noción cognitiva del comportamiento del papá, del comportamiento de la mamá, del comportamiento del vecino, del comportamiento de los compañeros. Se empieza a dar cuenta de lo que es real y también se empieza a dar cuenta de lo que no es real. Un niño a la edad de 3 años empieza a decirte, en el caso como un ejemplo te voy a dar de mi hija. Mi hija tiene 3 años, va para 4. Y el otro día llegó con un chocolate y yo le dije, ¿quién te dio ese chocolate? Y me dijo, me lo dio mi abuelita. Y yo le dije, ¿en serio te lo dio tu abuelita o tú lo tomaste? Y me dijo, no, me lo dio mi abuelita. Mi hija tiene 3 años. Entonces yo bajé rápido y le dije a mi mamá, ¿tú le diste el chocolate? Y me dijo, no, yo no le di, ella lo tomó. Empecé a darme cuenta que mi hija empieza a darse cuenta de lo que es verdad y de lo que es mentira. La exhorté, le expliqué que la mentira no es buena, pero me di cuenta de que es real este dato. Llega una etapa en la vida de la persona que empieza a darse cuenta de lo que es verdad y de lo que no es verdad. En el área espiritual, ahora puedo entender muchas de las cosas. Cuando una persona se convierte a Cristo, la Biblia dice que es un nacido de nuevo, es un bebé espiritual. Y aquellos que son bebés espiritual muchas veces, cuando tienen que faltar en cierta ocasión a la iglesia, tú te vas a dar cuenta, o yo me doy cuenta como pastor, de que antes de que vaya a faltar, ya está el nuevo creyente hablándote. Pastor, no puedo ir porque mi papá se enfermó, voy a tal lugar, de tales horas, vive en tal lado, salgo a tales horas, regreso a tales horas, llega y en la noche te marca, ya llegué, porque todavía no hay una conciencia de la verdad en la vida como cristiano. Pero lo chistoso, o lo que nos deja pensando, es de que a medida de que el cristiano va creciendo, y ya tiene 1 año en el Evangelio, tiene 2 años en el Evangelio, tiene 3 años en el Evangelio, ahora empieza a darse cuenta que tiene opciones para mentir. En cierta ocasión un hermano me dijo, pastor, no voy a poder ir, tuve un problema bien grande, no puedo, no llego. Yo le dije, adelante hermano, no se preocupe. No se preocupe porque no sabe uno la situación de cada persona. Pero pocas horas después, subió al Facebook unas fotografías donde estaba en un parque. Me di cuenta entonces de que me estaba mintiendo. Otro dato nos indica que en promedio las personas mienten por lo menos 10 veces al día. ¿Cuántas veces mentiste en la semana pasada? ¿Cuántas veces mentiste el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? Si el promedio de la psicología es 10 veces como mínimo que una persona miente, ¿cuántas veces habremos mentido en una semana? ¿Cuántas veces tratamos de evitar ese confrontamiento a través de una mentira? ¿Cuántas veces tratamos de no confrontar? ¿Cuántas veces tratamos de no quedar mal por algún interés, por miedo? A lo mejor por una posición que ya tenemos. ¿Cuántas veces habremos mentido? Otro dato interesante nos dice que dice que en un estudio llamado Estudio Cognitivo de la Mentira Humana, se estableció que nadie puede detectar cuando alguien está mintiendo, solo se puede descubrir a través de pruebas por especialistas. Este dato me gustó mucho. Porque la verdad es que nadie puede darse cuenta si una persona está mintiendo o no está mintiendo. Yo no puedo saber simplemente con el hecho de mirar a una persona, yo no puedo saber si aquella persona me está mintiendo o me está diciendo la verdad. Pero hoy quiero decirte, querido hermano, que hay uno
que dice la palabra de Dios, que sus ojos están en todo lugar, que Él pesa los corazones de cada persona. Hay uno que sí sabe, hay un especialista, hay un médico divino, hay un hombre, un Dios todopoderoso, que sabe cuando nosotros le estamos mintiendo. Él sabe cuando nosotros estamos mintiendo a nuestra familia. Él sabe cuando le estamos mintiendo a nuestros hijos. Él sabe cuando le estamos mintiendo a la iglesia. Él sabe cuando le estás mintiendo a tu pastor. Hay uno que te está observando, que no hay nada oculto ante sus ojos. Hay un ser omnisciente, que es nuestro Dios, que sabe todas las cosas. Él sabe si tú hablas con verdad, o Él también sabe cuántas veces hemos mentido. Wow, este está interesante. La psicología nos dice que existen tipos de mentira: la mentira blanca, la mentira oficiosa y la mentira piadosa. ¿Qué es la mentira blanca? La mentira blanca es una afirmación que realmente no afecta a nadie. Una afirmación de algo que se sabe que no es cierto. Es una afirmación de lo que tú sabes que no es correcto. Es una afirmación, ¿verdad?, de lo que tú sabes que no es verdad, pero que al final de cuentas pensamos que no afecta a nadie. Cuando tú le dices a tu esposa: qué bien te ves con ese vestido. Y muchas veces se lo dices porque no quieres ofender, no lastimas realmente a nadie, aunque tal vez el color del vestido no te gustó. Esa es una mentira blanca, una mentira que, dice la psicología, no afecta a nadie, no lastima a nadie. Existe también mentira oficiosa, dice, es aquella que se dice con la finalidad de agradar o servir a alguien y que beneficia a quien lo dice. La mentira oficiosa, dice la psicología, que es una mentira que se habla con la finalidad de agradar a alguien, pero que también se necesita o que también requiere un beneficio, o que sugiere un beneficio. Como cuando le dices al patrón o cuando le dices al jefe: qué bien te ves, patrón, con esa corbata, wow, es lo más maravilloso. Es chistoso darnos cuenta que a veces como pastores la gente se acerca y te dice: wow, pastor, qué bien se ve, pero tú sabes porque a lo mejor está haciendo algo mal, pero no quiere que lo disciplines. Qué bien me cae, cuando tal vez no te cae bien. Querer sacar un beneficio. Porque si digo la verdad, si yo digo que no me gusta, ¿verdad?, cómo se viste, a lo mejor hasta se enoja, a lo mejor ya nunca me deje servir. Si yo le digo la verdad a mi esposa, posiblemente me va a regañar, me va a gritar, me va a decir que no me va a querer atender, no me va a querer dar de comer, qué sé yo. Cuando nosotros mentimos oficiosamente es porque queremos un beneficio. Y muchas veces hemos mentido porque queremos un beneficio. En cierta ocasión una hermana me dijo: hermano, ¿qué cree? Es que mentir. Yo le dije: ¿pero por qué mintió? Dice: es que no me quedó de otra. Le dije: ¿cómo no le quedó de otra? Es que yo quiero que me den una tarjeta de Sedesol para recibir un ingreso cada mes. Pero cuando llegó la muchacha de Sedesol a la casa, a la puerta, me dijo: ¿tiene cocina? No, no tengo cocina. Y sí tengo cocina. ¿Tiene televisión? No, no tengo televisión, pero sí tenía televisión. En aquella ocasión yo le dije: ¿pero por qué mentir? ¿Por qué mentir para querer sacar un beneficio? ¿Cuánto vale nuestra dignidad? ¿Será acaso unos 500 pesos al mes? ¿1000 pesos al mes? Ese será el precio de nuestra dignidad y el precio de nuestra integridad como cristianos. Tener que mentir para querer sacar algún provecho de algún grupo social. Mentir para querer sacar el provecho de alguna asociación religiosa. Yo creo que nuestra salvación y nuestra integridad creo que tienen un mayor precio. La psicología nos dice que hay una mentira piadosa y que es aquella que se dice para evitar un disgusto o una situación incómoda o molesta o una tristeza innecesaria. Como cuando llega la suegra: bienvenida, suegra, y posiblemente tú no sentías mucha alegría.
Y tú le dices, qué gusto me da de verla, o de verle, suegro. Y tal vez no te daba gusto. Y esa es una mentira piadosa. No quieres provocar un disgusto. Cuando tu esposa te dice, ¿cómo me veo con este vestido? Tú dices, no, porque si le digo que se ve mal, si le digo que ese peinado no le quedó, si le digo que ese color no está muy bonito, se va a ofender, se va a incomodar, se va a molestar. En cierta ocasión, un adolescente se me acerca y me dice, pastor, es que usted está narizón. Y en ese momento me enojé, y en ese momento me incomodé, y en ese momento tal vez dije, ay, chiquillo. Pero cuando fui al espejo, cuando regresé a la casa pensando en ese comentario que me había incomodado, me miré al espejo y me di cuenta, dije, no me mintió, me dijo la verdad. Creo que sí estoy narizón. A veces tratamos de mentir para no ofender a alguien. Cuando llega la visita inesperada y tú le dices, qué bueno que viniste. Y por dentro tú sabes que no era grato. Porque a veces tenemos miedo de confrontar la situación y decirle, hermano, hermana, perdón, pero no estoy en condiciones de recibirle. No me siento bien. Me siento enfermo, me siento cansado o simplemente no estoy en un momento como para atender personas. ¿Qué sé yo? Muchas veces tenemos que mentir. Muchas veces mentimos porque tenemos miedo de afrontar la verdad, de confrontar la situación. Hay mentirosos ocasionales que de vez en cuando mienten. Hay mentirosos frecuentes que ya pareciera que es muy natural. Pero también existe el mentiroso profesional, aquel que vive a través de mentiras. Aquel que vive a través de una realidad que no es verdadera. Y tiene que mentir una vez para poder sacar otra mentira. Y después tiene que volver a mentir para encubrir la primera. Y después tiene que encubrir la tercera para encubrir la tercera y la cuarta. Y es un estilo de vida que no le permite a la persona vivir en la realidad. Mentirosos profesionales. ¿Cuántos mentirosos tenemos ocasionales en la iglesia? ¿Cuántos mentirosos frecuentes tenemos en la iglesia? ¿O cuántos mentirosos profesionales hay en la iglesia? Yo un día me quedaba pensando y decía, ¿por qué a veces como pastores tenemos que mentirle a la congregación para querer expresar que somos más espirituales? ¿Por qué llegar al punto de querer aparentar algo que no es? ¿Por qué llegar al punto de ponernos un velo como lo hacía Moisés cuando ya no tenía la gloria de Dios? No era malo que Dios ya no reflejara sobre el rostro de Moisés. Al final de cuentas seguía siendo Moisés. Tal vez en otra etapa. Lo que me lleva a pensar es por qué Moisés tenía que ponerse y reflejar y mentirle a la gente. Tal vez porque pensaba que su ministerio iba a ser menos. Tal vez porque pensaba que su liderazgo iba a ser demeritado. ¿Cuáles fueron las razones que tal vez Moisés tuvo para tener que cubrirse y decir todavía me brilla el rostro cuando no es cierto? ¿Cuántos líderes y pastores se encuentran en iglesias fingiendo que la presencia de Dios está en aquel lugar? Fingiendo que Dios está con ellos, que Dios está con el otro. Queriendo aparentar una espiritualidad que tal vez ya no es cierto en nuestra vida. Yo me quedo pensando mucho y digo, bueno, he escuchado pastores que dicen, yo ayuno 40 días. Y cuando les miro la pancita digo, ay, ¿será cierto que ayuna 40 días? ¿O acaso hará el ayuno de Daniel? Que entre más ayuna, más frondoso se pone. Porque yo tuve un tiempo de enfermedad. Y hubo mucho tiempo que dejé de comer y lejos de engordar, pues adelgazaba. Y muchos pastores se paran al frente diciendo, el Señor me habló, cuando Dios no ha hablado nada. Mucha gente se para en un púlpito diciendo, es que yo he ayunado tanto, yo he ganado tantas almas para Cristo, yo he leído la Biblia 20, 30, 40 veces, todas las versiones, cuando es mentira lo que realmente estamos viviendo. Cuando es mentira realmente lo que tal vez la persona está viviendo. Tal vez por querer aparentar algo que no es. Tal vez por sentirse más espiritual.
Tal vez porque si le dice la verdad a la congregación, perdería el respeto. Hay muchas situaciones y muchas cosas y muchos puntos a tratar a través de qué nos lleva a mentir. Pero quiero entender ahora a través de la Biblia. Solamente me voy a enfocar ahora en la palabra de Dios. Tal vez el punto psicológico nos dice que hay mentira blanca, oficiosa, piadosa, que hay mentiras que tal vez no afectan a nadie, que hay mentiras que pueden sacar un beneficio, pero que al final del día no lleva consecuencia, que a veces es necesario mentir para no generar tristeza. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué te parece? Primer punto. Te voy a dar 6 puntos de lo que dice la Biblia a través de la mentira. El número 1 dice de esta manera, que la mentira es un pecado, prohibida en la Biblia. Éxodo capítulo 23, versículo 7 dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Quiero decirte primero que la mentira es un pecado, y delante de Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño. El pecado es simplemente pecado. Pecado, la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. No hay pecado grande, no hay pecado chico, dice Romanos 3:23 también. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ante Dios no hay una mentira más grande ni una mentira más pequeña. No existe ante Dios una mentira blanca. No existe una mentira oficiosa. No existe una mentira piadosa. Sino que mentira, la Biblia solamente lo llama como mentira. Pecado. No hay más. No hay pecados veniales, pecados mortales, como muchas veces se nos ha enseñado. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que la mentira es un pecado. Y todo pecado tiene sus consecuencias. Todo pecado, por muy pequeña que tú quieres pensar en esta hora, que esa mentira tiene consecuencias terribles. Número 2. Es una enfermedad contagiosa. Un tiempo estuve trabajando como cobrador. Y yo llegaba a las casas y tocaba. Y salía el pequeño de edad de 3, 4, 5 años y me decía, ¿qué cree que dice mi mamá que no está? Y yo le decía, pues dile a tu mamá que no sea mentirosa y que salga. Porque es una enfermedad que contagia a los más cercanos. Es una enfermedad contagiosa que empieza a involucrar a las personas más allegadas a ti. Empieza a contaminar a tu esposa. Empieza a contaminar a tu esposo. Empieza a contaminar a tus padres, a tus hijos. Son los primeros porque tienen mayor contacto contigo. Que tu hijo sabe que estás mintiendo. Tu hijo sabe que estás mintiendo. Tu esposa sabe que estás mintiendo. Es una enfermedad que empieza a contagiarse dentro del círculo familiar, pero también es una enfermedad que empieza a contagiarse dentro de la congregación. Si hay un pastor mentiroso, si hay un líder mentiroso, tendrá una congregación mentirosa. Es una enfermedad. Es una enfermedad que contagia a los más cercanos a nosotros. Nuestros pequeños empiezan a mentir porque se empiezan a dar cuenta del panorama cuando tú como padre estás mintiendo. Es real que tu esposa te empieza a mentir porque se da cuenta que muchas veces tú has mentido también. Y empieza a ser como un estilo de vida. Número 3. Dice que destruye la confianza entre los hombres. Destruye la confianza entre los hombres. Colosenses capítulo 3 versículos del 9 al 10 dice así: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Destruye la confianza entre los hombres.
Si algo he enseñado a la iglesia, si algo le he enseñado a mi familia, es hablarnos siempre con la verdad. Hemos tratado de influenciar en el sentido de que seamos capaces de hablarnos siempre con la verdad. A mi esposa yo le he dicho, el día que yo me entere que me has mentido, ese será el día que nuestra relación se acabó. Porque yo no quiero vivir en un matrimonio de mentira. Yo no quiero vivir en un matrimonio donde no seas realidad. Yo le he enseñado a la iglesia, le he dicho a los líderes, yo trato de ser siempre lo más honesto con ustedes. Yo trato de ser lo más honesto posible, lo más claro con ustedes, porque es lo mismo que yo quiero recibir de ustedes. Pero el día que ustedes me mientan, el día que yo sepa que ustedes me están mintiendo, será el día que se acabó nuestra relación en liderazgo. Mejor siéntate a tomar un discipulado y aprende de nuevo y arrepiéntete en el nombre de Jesús, porque no es posible que el liderazgo esté al frente y esté viviendo una vida de mentira. Yo no quiero líderes mentirosos. Yo no quiero un matrimonio de mentiras. Yo no quiero hijos mentirosos. Pero también, para no recibir eso, entonces yo tengo que cosechar solamente a través de la verdad. El otro punto nos dice que oscurece el entendimiento. Ya no hay visión. Ya no hay proyecto. Ya no hay objetivos. Cuando nosotros mentimos, quiere decir entonces que estamos saliendo de la realidad de la vida. Y esto me imagina aquellas personas que se alcoholizan o aquellas personas que se drogan. Tal vez porque no quieren confrontar la situación económica, tal vez porque no quieren afrontar el problema, porque no quieren afrontar la situación, la necesidad, la enfermedad. La salida más común es mentirnos a nosotros mismos, tal vez a través de una droga que nos haga sentir que estamos en otro lugar, una droga que calme tal vez nuestro pensamiento y nos distraiga. Pero quiero decirte, hermano, hermana, que aquella persona que vive a través de la mentira es como aquella persona que vive un vicio de drogarse y drogarse y drogarse. Es aquella persona que ya no tiene una visión, es aquella persona que ya no tiene un futuro, es aquella persona que ha perdido los proyectos de su vida, porque no vas a tener ningún proyecto, no vas a tener ningún objetivo realizado en tu vida si tú siempre hablas a través de la mentira. No vas a conseguir nada. Por eso precisamente cuando nosotros vamos a las plazas y encontramos a la gente drogándose, nos damos cuenta que el enemigo los va destruyendo de tal manera que los quiere tener aturdidos, los quiere tener oscurecidos en el entendimiento para que no se levanten y no tengan objetivos. Satanás quiere tenernos en mentira siempre. Satanás siempre quiere tenernos en mentira para que no tengamos una visión como iglesia. Quiere mentirnos, quiere que mintamos para que no tengamos un proyecto claro. El sexto y último dice que lleva a la destrucción eterna. Apocalipsis 22:15 dice de esta manera: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Las personas que viven a través de la mentira, no hay otro lugar, sino que la Biblia dice que se quedarán fuera. Dios no va a permitir que entren mentirosos a su reino. Pero quiero ir terminando con esto y decirte cuál es la consecuencia más terrible que yo puedo encontrar como cristiano al vivir a través de la mentira. La Biblia nos enseña en San Juan 8:44 que Satanás es el padre de mentira. Le mintió a sus ángeles diciendo: sí podemos ser más que Dios. Sí puedo ser más que Dios. Vamos a atacarlo y venceremos. Y eso es una mentira. Se mintió a sí mismo diciendo que él podía ser semejante a Dios. Mentira. Le mintió a Adán y a Eva y le dijo: no, ciertamente no pereceréis. No es así.
verdades a medias también son mentiras. Verdades a medias también son mentiras. Y Satanás, quiero que esto me pongas mucha atención, querido hermano. Voy terminando con esto. Dice la palabra de Dios que Satanás fue desechado de la presencia de Dios, estando en el tercer cielo, estando en la presencia de Dios, siendo el querubín protector, siendo aquel que dirigía la orquesta de la alabanza para el Señor. Fue desechado de la presencia de Dios por mentir a los ángeles, por mentirse a sí mismos y por mentirle a Adán y a Eva. Fue desechado de la presencia de Dios. Quiero nombrarte otro, Jesse, que le mintió a Naamán y le dijo, mi Señor ha dicho que le des todos los regalos que traes para él. Y aquel joven que le mintió a Naamán por unos cuantos regalos, por unos cuantos pesos, por unos cuantos dineros, dice la palabra de Dios que terminó apartado de su maestro y sobre todo terminó apartado nuevamente de la presencia de Dios. Cuando eres un discípulo de Dios y mientes, la palabra de Dios nos enseña, entonces seremos apartados de la presencia de Dios. Mentimos porque queremos unos cuantos pesos, mentimos porque queremos una posición, mentimos porque queremos sacar provecho de la circunstancia. Pero hoy quiero decirte, querido hermano, querida hermana, que si nosotros mentimos, seremos desechados de la presencia de Dios. Ananías y Zafira le mintieron a Dios. Una verdad a medias, vendimos y esto es lo que tocó. Y le mintieron al Espíritu Santo y en ese momento cayeron muertos. Cayeron muertos. ¿Qué quiero decirte con esto, querido hermano? La mentira es un pecado. La mentira tiene sus consecuencias terribles. Por la mentira se han destruido matrimonios. Por la mentira se han destruido ministerios. Por la mentira se han destruido familias. Por las mentiras se han destruido negocios. Por la mentira los gobiernos han iniciado guerras. Por la mentira. Es un pecado que tiene consecuencias terribles. Pero sobre todo, y la consecuencia más terrible de vivir en mentira, es lo que nos dice el Salmo 101, versículo 7. Y te lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Y termino con esto. El que practica el engaño, dice Salmo 101, verso 7, Nueva Versión Internacional. El que practica el engaño, quiere decir, el que practica, el que es un estilo de vida en mentira, en engaño, la Biblia dice, no morará en mi casa. Y el que habla mentira, no permanecerá en mi presencia. Y el que habla mentira no permanecerá en mi presencia. La consecuencia más terrible de vivir a través de la mentira es que el Señor nos deseche de su presencia, querido hermano. Yo no sé si has tenido que mentir en ocasiones. Yo no sé si tu vida sea una verdad o sea un engaño. Pero hoy quiero invitarte a que te vuelvas a Dios y empieces a hablar a través de la verdad. Porque la naturaleza de nuestro Dios es la verdad. Y Él no acepta el pecado. Él no acepta lo que va en contra de su naturaleza. Él no acepta aquello que va en contra de lo que Él estipuló en su palabra. Si tú has mentido, dice la Biblia, termino con el último versículo con el que empezamos. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Habla la verdad, predica la verdad, insta a la verdad.